Bueno, ahí estoy grabando. Por último, gente, vamos a ver el tema de las oscilaciones forzadas. También en este caso, más que nada, yo les voy a hacer la matemática, pero así, no mucho en detalle. Vamos a avanzar grandes trancos como para terminar con el resultado, interpretar el resultado, que es más que nada lo que les voy a pedir que por allí aprendan, ¿no? De qué se trata este tema. Hasta ahora hemos descrito el movimiento armónico simple y las oscilaciones amortiguadas, pero son las oscilaciones del sistema en forma natural, con o sin amortiguamiento, pero son oscilaciones naturales cuando el sistema se deja librado a su suerte, que oscile de acuerdo a su característica. Entonces ahora vamos a ver otro tipo de oscilaciones, que es cuando hay un sistema complejo, tal como puede ser el sistema masa, resorte y amortiguador, pero está haciendo la oscilación es forzada, es decir, hay una fuerza exterior del tipo armónica, del tipo periódica, si se quiere, que está forzando la oscilación en una determinada frecuencia. Entonces, ¿cómo sería la representación de esa situación? Tenemos un resorte, constante K, una masa M, acoplada con un sistema amortiguador de característica amortiguadora B. Entonces ahora vamos a aplicar una fuerza exterior variable, no una fuerza continua, y que el tipo de variación lo vamos a plantear como una variación senoidal, periódica, pero más que periódica, senoidal, armónica. ¿Por qué? Porque si la variación, la fuerza es periódica pero no es armónica, puede ser de una fuerza de tipo impulsiva, de onda cuadrada, de onda triangular, de diferentes formas de onda. Siempre la teoría de Fourier me da el tema de que puede ser descompuestas en armónicos, y que bueno, estudiando lo que pasa con una función armónica, por allí esclarecemos bastante el comportamiento del desarrollo del problema. Entonces, veamos una función, una f que sea una f máxima, una f tope, por el seno de la frecuencia forzada, le vamos a llamar w omega f, por t, y fase inicial no vamos a poner porque vamos a considerar que para t igual a 0, la fuerza es 0, entonces a partir de allí hace un desarrollo senoidal, como para simplificar un poco el problema. Entonces, la segunda ley de Newton me dice masa por aceleración, la derivada segunda con respecto al tiempo, igual a menos k por x, menos b por x', más la fuerza F aplicada, veamos F de t, pongamos acá. Entonces, para plantear qué tipo de ecuación diferencial es, vamos a separar miembro a miembro, lo que tiene que ver con los parámetros de variación propia de la posición con respecto al tiempo. Por ejemplo, en este caso, mx segunda más b por x primera más k por x igual a f de t. En el otro miembro dejamos las funciones del tiempo que no tienen que ver con el parámetro de desarrollo que estamos observando, que es la posición en este caso. Como acá la sumatoria esta ya no es igual a 0, esta no es la ecuación homogénea, sino que es una ecuación no homogénea. Una ecuación diferencial no homogénea. También de segundo grado, coeficiente constante, lineal. En este caso, lo que la teoría matemática nos dice es que la solución general de esta ecuación va a ser la solución general de la homogénea, igual a 0,
más una solución particular de la inhomogénea. Eso es lo que plantea la matemática. Entonces va a haber una solución natural, que es la solución homogénea, que va a haber una superposición de las dos soluciones, la solución de la homogénea más la solución de la inhomogénea. La solución de la homogénea es la oscilación natural, que ya hemos visto que decae con el tiempo. El tema es ver qué pasa para un tiempo largo, cuando ya el periodo transitorio de decaimiento de las oscilaciones naturales se fue al cero. El sistema queda oscilando con la frecuencia, en este caso, de la fuerza oscilante, la frecuencia forzada. Entonces, todo el sistema va a oscilar con la frecuencia forzada a la larga o a la corta, dependiendo de las características M, B y K, la frecuencia natural que vimos en el anterior video. Entonces, busquemos la solución particular de la inhomogénea. La propuesta nuevamente va a ser una función del tipo exponencial, porque la forma de la fuerza en función del tiempo, la forma armónica, la podemos imaginar como una componente, supongamos en este caso la componente real en el espacio de fases, un fasor que esté girando, en el espacio complejo un fasor que esté girando, y con una velocidad angular que en este caso va a coincidir con omega f, y que siempre me quedo con la componente, supongamos, con la proyección, si este es θ para, digamos, este es i, estos son los números imaginarios, estos son los números reales. Nos quedamos con la componente en i en este caso, porque opté por el seno, la componente en seno para el argumento igual a 0 es 0, y después, bueno, va creciendo temporalmente. Y la componente del eje, en uno de los ejes del fasorial, va a ser la realidad, digámoslo, cómo varía la fuerza realmente en función del tiempo. Entonces, planteemos la ecuación diferencial en términos de la fórmula de Euler, cuando ya sabemos que nos quedamos con una de las componentes del fasor. Entonces acá vamos a tomar que x es igual a a por e a la i omega. Como sabemos que después finalmente el sistema va a oscilar a la frecuencia forzada, esta vez va a ser la frecuencia forzada, más alguna fase que pueda haber de desfasaje con respecto a la fuerza, por t. Esa es la solución planteada como una solución general, y vamos a ver si se cumple. Acá la derivada segunda va a ser derivar dos veces esta función exponencial con respecto al tiempo. Por empezar, vamos a dividir por la masa. Ambos miembros vamos a dividir por la masa, y me va a quedar x segunda más b sobre m, x primera más k sobre m, por x igual a f sobre m, f de t. Entonces, si la propuesta es esta, al derivarla dos veces me queda a, tengo que derivar dos veces todo este factor que aparece acá en la exponencial, y me queda entonces que todo este factor se multiplica, es como que se eleva al cuadrado, porque al derivar la primera vez aparece como factor, derivo la segunda vez, vuelve a aparecer como factor. Acá vamos a poner menos, porque es la forma de decaimiento. Buscamos la forma de decaimiento temporal. Entonces me queda a
acá cuando derivo la phi 0 se hace 0 siempre, la derivada de una constante 0, me queda la frecuencia forzada al cuadrado por i al cuadrado, menos por menos se hace más, pero i al cuadrado es menos 1. Entonces esto me queda menos a por omega forzada al cuadrado, más b sobre m por la derivada primera. Cuando hago la derivada primera, este factor, el exponencial, simplemente baja y me queda menos i omega f por k sobre m, ¿no? Por k sobre m. Bueno, acá me olvido poner. Bueno, la función exponencial acá, ¿no? Que ya está prevista. Entonces menos i b sobre m por omega f por la exponencial menos i omega f más phi 0 más k sobre m por acá me falta a, por la exponencial de menos i omega f más phi 0 igual a f de t, entonces, que lo hemos propuesto como la componente del fasor, entonces me queda f sobre m, que esta es la f máxima, ¿no? La amplitud de la fuerza. Pongamos f máxima, la amplitud máxima de la fuerza oscilante, por e a la i omega f por t. Acá me faltó por t. Entonces, todo esto se puede cancelar en la resolución. La exponencial la vamos a cancelar con este exponencial también más allá del phi 0, porque el phi 0 después también se puede considerar como un factor, y que lo saco factor común y lo paso dividiendo para allá, y aparece como un decalaje entre la función oscilatoria y el fasor de la función oscilatoria y el fasor de la amplitud, que también va a aparecer como un fasor. Entonces esto es medio un poco complicado, ¿no? Pero se puede cancelar la exponencial y me va a quedar una ecuación de la forma menos a omega forzada al cuadrado menos i omega forzada por b sobre m más k sobre m por a, acá me faltó por a, igual a la fuerza máxima sobre m. Entonces, ¿qué van a hacer esto? La A y la F van a ser dos fasores. Van a ser dos fasores en el plano fasorial, conformando un triángulo donde, digamos, el fasor de la fuerza, dijimos que es el fasor que está girando, y vamos a tener acá un fasor
correspondiente a la amplitud, y que este fasor de la amplitud se va a relacionar con el fasor de la amplitud máxima a través de un triángulo, donde vamos a poner que acá se forma un triángulo rectángulo, y yo acá puedo sacar factor común A y observar que la componente, acá en esta parte hay una componente real que es, aparte de A, está acá multiplicado por omega f al cuadrado negativo y K sobre M positivo, o sea que esta es la parte del cateto, este es K sobre M menos omega forzada al cuadrado, y que este cateto sobre el eje imaginario va a ser omega f por B sobre E. Entonces la amplitud A se puede sacar factor común acá y despejar, pasa toda la hipotenusa esta, pasa dividiendo acá, y me queda, yo puedo encontrar la hipotenusa, el valor de la hipotenusa por el teorema de Pitágoras, ¿no? Y me queda que la amplitud máxima va a ser igual a la fuerza máxima sobre la masa dividido la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces acá me queda omega f por B sobre M al cuadrado más, acá me queda este cateto al cuadrado, K sobre M menos omega f al cuadrado, todo esto al cuadrado. Y el ángulo de decalaje, este es el famoso phi cero ese que yo me olvidé por un momento ahí cuando decíamos, bueno, vamos a plantear la solución general. La función de la posición con respecto al tiempo, la fuerza está en fase acá con el fasor de la fuerza está acá, el fasor de la amplitud va a estar decalado con respecto a la oscilación de la fuerza, un phi cero, que va a depender, entonces lo podemos sacar acá también con los datos del problema, el arco tangente, phi cero, va a ser igual al arco tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente de omega b por B, omega f, perdón, por B sobre M dividido K sobre M menos omega f al cuadrado. K sobre M es la frecuencia natural del movimiento armónico simple, ¿no? Entonces le vamos a poner a esta la frecuencia natural al cuadrado era K sobre M. Entonces esto lo podemos reemplazar directamente por la característica del sistema, que es la frecuencia natural, omega natural al cuadrado. Acá también K sobre M lo puedo reemplazar por el conocimiento de la frecuencia natural del sistema. Entonces, ¿cómo interpretamos este resultado?
Por un lado, entonces, que el sistema va a oscilar con la frecuencia forzada con esta amplitud, el movimiento. Va a depender de la amplitud máxima de la fuerza, de la frecuencia de la fuerza, la frecuencia forzada, y por supuesto de B, de M, de K, de la frecuencia natural, del movimiento armónico simple. ¿Cómo interpretamos este resultado? Bueno, por un lado va a estar decalado la oscilación del sistema con respecto a la oscilación de la fuerza forzada. Va a estar decalado con un ángulo φ0 en el tiempo. Y esto es lo más importante de interpretar, es la amplitud máxima, que es lo que nos va a decir esta fórmula. ¿Por qué? Porque supongamos que la frecuencia natural forzada coincide con la frecuencia natural, se dice que ese es un fenómeno que se llama que hay cuando hay coincidencia de la frecuencia natural con la forzada, esto está en resonancia, para que no salga. Es el fenómeno de resonancia. El tema de la resonancia es jodido, porque significa que este paréntesis se hace cero y que la amplitud solamente va a estar limitada por el amortiguamiento B. Si el amortiguamiento B es muy bajo, las amplitudes se hacen extremadamente grandes de tal manera que el sistema puede colapsar, se puede terminar rompiendo todo. Eso significa que la amplitud se hace grande, es que el sistema colapsa, se rompe. Por ejemplo, ya que vamos a dar un par de ejemplos. Hablábamos hace un rato del sistema amortiguador del auto. Las ruedas con resorte y amortiguador, suspendida. Y supongamos que venimos a una cierta velocidad y de repente encontramos serruchito. Dependiendo de la velocidad que yo venga, la rueda va a sentir los impulsos que le aplican los picos del serruchito y los valles, los va a sentir como una fuerza oscilante y que la frecuencia va a depender de la oscilación, va a depender de la velocidad con la que yo venga con el auto, ¿no? Y también va a depender de las distancias que haya entre los picos del serruchito. Y habrán notado que si yo vengo despacio, por ahí lo paso cómodo, y si vengo muy rápido, no lo siento también, pero hay una velocidad que tiene que ver con que me va a dar una frecuencia de forzada similar a la frecuencia natural de oscilación del sistema rueda y con todo el complejo de la suspensión, y el auto empieza a oscilar grandemente. Entonces eso es ocurre cuando hay una resonancia y las amplitudes se hacen notables, ¿no? La amplitud del movimiento de oscilación, teóricamente, si no hay amortiguamiento, se hacen muy grandes las amplitudes y bueno. Es el tema que colapsen, esto se ha estudiado, por ejemplo, cuando colapsan puentes, árboles, por razón de un viento pulsante. Cuando hay un viento que no es un viento continuo, sino que tiene ráfagas de viento y vienen en una orden de pulsaciones, de fuerzas, de masas de aire que están golpeando periódicamente un componente, puede ocurrir que si esa frecuencia del golpe coincide con la frecuencia natural, todo componente rígido, aunque sea, tiene una frecuencia natural porque es deformable. Por ejemplo, un árbol, un pino, supongamos, así dibujado, tiene una frecuencia natural. ¿Por qué? Porque si yo le aplico una fuerza
el árbol se inclina como si fuese un resorte y tiene masa, entonces puede llegar a estar oscilando naturalmente porque hay una masa y hay una coeficiente de restitución K, y que también las fuerzas disipativas van a estar no solamente contempladas por el rozamiento con el aire, sino que también el rozamiento interno de la estructura del material hace también una suerte de coeficiente de rozamiento del tipo de fluidos, un coeficiente de rozamiento B. Entonces esto puede oscilar y después las fricciones internas, si no hay otra fuerza aplicada, va a ir frenando nuestra posición de equilibrio. Pero, ¿qué pasa si la fuerza es pulsante? Y si hay coincidencia con la frecuencia natural, en algún momento se van a sintonizar esas frecuencias y las amplitudes de la oscilación se van a ir haciendo cada vez más grandes hasta que en algún momento el árbol se rompe, se quiebra. Con puentes también pasa el tema de cuando hay una formación de soldados marcando el paso, famoso el caso, siempre se da ejemplo, de que está atravesando un puente colgante, digamos, y el puente colgante va a tener también una frecuencia natural porque tiene una deformación y si uno lo libera, esto empieza a oscilar solo, como naturalmente, hasta llegar a la posición de equilibrio. Tiene una frecuencia natural porque tiene una parte elástica, una parte que es la masa, la parte inercial, la masa del puente, tiene K, tiene M, y tendrá un B también que tiene que ver con la disipación que pueda haber por las deformaciones del material, disipación de energía en forma de calor. Entonces se dice que los soldados cuando pasan el puente tienen que romper el paso porque si vienen marcando el paso le dan un impulso periódico que si llega a coincidir con la frecuencia natural del sistema, el puente empieza a oscilar peligrosamente y termine colapsando. Por último voy a dar el ejemplo de la hamaca. Supongamos que estamos hamacando a un niño, es un péndulo en definitiva, y una masa, y en este caso la oscilación va a ser la oscilación de un péndulo con frecuencia natural omega natural igual a la raíz cuadrada de G sobre L, el largo del péndulo. Entonces la fuerza periódica que yo aplico para empujar al niño, por supuesto a propósito, yo impulso cada vez que el niño llega a la posición de mi mano. Entonces aplico la fuerza y en ese caso la fuerza, si bien no va a ser una fuerza senoidal, va a ser una fuerza instantánea, un impulso, pero la frecuencia del impulso va a coincidir con la frecuencia natural de la oscilación del niño en la hamaca. Entonces, cada vez las oscilaciones se van a ir haciendo más grandes, justamente la amplitud del movimiento se va a ir haciendo cada vez más grande porque la energía que yo le transfiero con la fuerza al aplicar la fuerza se va acumulando, y si no hay fuerzas disipativas, las amplitudes se van a ir aumentando consecuentemente. Bueno, eso es todo lo que vamos a decir respecto a oscilaciones forzadas.